Muy bien, la semana pasada empezamos un estudio, la parte 1. Si no estaban aquí la semana pasada, pueden ir a nuestra página de web, en YouTube pueden buscar Iglesia Bautista Mérida Norte, sale una lista de todas las predicaciones que grabamos aquí. Puedes ver la predicación de la semana pasada que se llamaba el Maestro o Jesús el Maestro, parte 1. Hoy vamos a ver Jesús el Maestro, parte 2. Vamos a concluir el estudio que empezamos. Ahora, la semana pasada vimos que Jesús en su ministerio terrenal fue un gran maestro. Hemos estado celebrando el Día del Maestro. De hecho, creo que hemos estado celebrando la Semana del Maestro esta semana. Empezamos el domingo pasado con la parte 1 de nuestro mensaje. El martes fue el Día del Maestro oficialmente. Luego el sábado creo que muchos celebramos con convivios o con fiestas, y ahora hoy estamos concluyendo con nuestro mensaje, la segunda parte de nuestro mensaje. Entonces ha sido una semana de maestros y vamos a concluirla hoy viendo la parte 2 de Jesús el Maestro. Vimos la semana pasada el ejemplo que nos dio Jesús como maestro. Analizamos su ministerio contestando las preguntas: ¿qué enseñó Jesús? ¿A quiénes enseñó Jesús? ¿Cuándo enseñó Jesús? ¿Dónde enseñó Jesús? Y finalmente, ¿cómo enseñó Jesús? Entonces, leímos muchos pasajes hablando del ministerio de enseñanza de Jesucristo. Vimos su ejemplo. Ahora, hoy, vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad aplicando lo que hemos aprendido de la vida de Cristo. Entonces, vamos a empezar viendo Mateo 28, 19 y 20. Es un pasaje que todos conocemos muy bien, pero vamos a ver qué nos dice respecto a nuestra enseñanza a los demás. Vimos la semana pasada que Cristo nos dio el ejemplo de lo que es un buen maestro. Y vamos a ver aquí en Mateo 28, 19 y 20, que Él, después de darnos ese gran ejemplo, nos mandó ir y hacer lo mismo que Él hizo. Mateo 28, 19 y 20 dicen: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí el versículo 20 es la clave para nuestra enseñanza hoy: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nos ha dicho Cristo, nos ha mostrado cómo ser un gran maestro, y antes de irse le dijo a sus discípulos, que es un mandamiento que aplica para nosotros también, que debemos ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo nos había mandado. Ahora, cuando estaba el hermano Jeff Johnson en febrero, nos enseñó qué significa esa palabra todas, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra todas? Todas, ¿verdad? Es muy claro. Entonces, tenemos el mandamiento de Jesucristo, que todas las cosas que Él nos enseñó, debemos enseñar esas cosas a los demás. No solamente a una persona o a dos personas, sino nos dice que debemos enseñar esas cosas a todas las naciones. Otra vez, ¿qué quiere decir la palabra todas? Todas. Entonces somos responsables de enseñar todas las cosas que Cristo nos ha enseñado a todas las naciones. Parece que es un trabajo muy grande, ¿verdad?, que nosotros tenemos como maestros. Ahora, estamos celebrando Día del Maestro esta semana, y estamos hablando de maestros. Y a veces pensamos, bueno, hay personas que son maestros y hay personas que no son maestros. Pero de acuerdo con la palabra de Dios, si somos cristianos y nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, nosotros somos responsables de ser maestros. Tal vez no en una capacidad formal, tal vez no como carrera, pero somos maestros. Si somos papás, somos maestros para nuestros hijos, ¿verdad? La Biblia nos manda enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Si somos cristianos, somos maestros también para el mundo y también para nuestros hermanos. Somos responsables de enseñar la palabra de Dios. Nos ha dicho que enseñemos todas las cosas que nos ha mandado a todas las naciones. Vamos a ver también Juan 17.
Juan 17. Versículos 14 al 18. Juan 17 del 14 al 18. Dice, yo les he dado tu palabra. Está hablando Jesús aquí, está orando al Padre, hablando de sus discípulos, los que creen en Él, los que le siguieron. Dice, yo les he dado tu palabra, Padre, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces vimos la semana pasada que Cristo vino y predicó la doctrina del Padre. Todo lo que el Padre le había mandado es lo que Cristo enseñó. Luego dice en su oración al Padre, hablando de sus discípulos, que de la misma forma que el Padre le mandó a Jesús, Jesús ahora estaba enviando a sus discípulos para que hicieran lo mismo. Empezaron hace aproximadamente 2000 años, enseñaron a la próxima generación, que enseñó a la próxima generación, a la próxima y a la próxima y a la próxima generación. Nosotros ahora somos la siguiente generación de cristianos, de creyentes en Jesucristo, que hemos recibido de Jesucristo y los discípulos esta misma carga de enseñar todas las cosas que Cristo ha mandado a todas las naciones. Cristo nos ha enviado al mundo para hacer eso. Mateo 5, 19. Mateo 5, 19. Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser llamado grande en el reino de los cielos? ¿Qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos de Cristo y enseñar a las otras personas cómo guardar los mandamientos de Cristo. Así uno llega a ser llamado grande en el reino de los cielos, de acuerdo con Jesucristo. Ahora, sabemos que Cristo nos dio el mandamiento de enseñar todas las cosas que Él nos había enseñado a todas las naciones, y podemos decir, pues es un trabajo demasiado grande, ¿cómo lo vamos a hacer? No tenemos que preocuparnos, porque junto con el mandamiento, Cristo nos prometió que nos daría la fuerza, el poder, las herramientas que necesitamos para poder cumplir con ese mandamiento. Vamos a regresar a Mateo 28, donde nos dio el mandamiento antes de ascender. Y vamos a ver un versículo anterior, el versículo 18, Mateo 28, versículo 18, donde Él nos da la autoridad, el poder para llevar a cabo lo que nos mandó hacer en el 19 y el 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Entonces nos dice, id, haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Pero antes de decir eso dice, por tanto, lo cual quiere decir que es un resultado de lo que nos dijo en el versículo 18, que es toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Cristo dice, yo tengo toda potestad, todo el poder del mundo. Así que, como yo tengo todo el poder, les estoy dando el mandamiento de ir en mi poder, con mi potestad, a enseñar esas cosas a todo el mundo. Si no existiera el por tanto en versículo 19, podríamos entender que tendríamos que hacerlo en nuestra potestad. Pero, como dice por tanto, indica que está ligado a la potestad de Cristo en el versículo 18. Él tiene todo el poder, por lo tanto, así que como Él tiene todo el poder, bajo su poder nosotros tenemos el mandamiento de ir, enseñar todas las cosas a todo el mundo. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Tenemos la potestad de Cristo para cumplir el mandamiento que nos ha dado.
Y nos ha dado algo más para poder cumplir el trabajo que nos ha dejado. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, entonces tenemos toda la potestad de Jesucristo para llevar a cabo el mandamiento que nos ha dado. Tenemos además de eso el Espíritu Santo que trabaja para recordarnos todas las cosas que Él nos ha enseñado, para enseñarnos y ayudarnos a cumplir la tarea que Cristo nos ha dado aquí en la tierra. Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí, es posible hacerlo. Cristo nos ha dado lo que necesitamos para cumplir el mandamiento de enseñar todas las cosas a todas las naciones. ¿Qué falta entonces? Solamente nuestra sumisión y nuestra obediencia a su mandamiento, ¿verdad? Entonces, esta mañana vamos a enfocarnos en cómo podemos llevar a cabo el mandamiento que Cristo nos ha dado de enseñar todas las cosas a todo el mundo, a todas las naciones. Hemos visto el ejemplo de Jesús y hemos escuchado el mandamiento que Jesús nos dio para enseñar todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros somos responsables de seguir el ejemplo de Jesús y de obedecer el mandamiento que Jesús nos dio. Y vamos a evaluar cómo hacer esa obra que Él nos encomendó. Vamos a repasar el patrón de Jesús que vimos la semana pasada y vamos a ver cómo nosotros podemos imitarle a Jesús y hacer lo mismo que Él hizo. Entonces vamos a regresar a las 5 preguntas que hicimos la semana pasada. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cuándo enseñó? ¿Dónde enseñó? ¿A quiénes enseñó? ¿Cómo enseñó? Y vamos a ver si nosotros no podemos hacer lo mismo que Jesús hizo y así ser mejores maestros que seguimos el ejemplo del gran maestro Jesucristo. Entonces vimos la semana pasada, primeramente, ¿qué enseñó Jesús? Y lo primero que vimos es que Él enseñó el evangelio del reino, ¿verdad? Y Jesús nos ha mandado a hacer lo mismo, predicar el mismo mensaje, el mismo evangelio. Vamos a ver Marcos 16:15. Nos había dicho que debemos enseñar a todas las naciones, pero ¿qué específicamente debemos enseñar a todas las naciones? Marcos 16:15 nos dice así, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad el evangelio a toda criatura. Luego buscamos a Romanos 10:15. Romanos 10:15. Y encontramos una bendición para los que lo hacen. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Es una palabra griega que quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas que nosotros anunciamos son que Cristo vino y murió por nuestros pecados para salvarnos de la consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? De hecho, el evangelio empieza con malas noticias, ¿verdad? Para los que no estamos conscientes de las malas noticias ya, el evangelio nos dice primeramente que somos pecadores, que merecemos ir al infierno. Esa es la parte que a mucha gente no le gusta escuchar del evangelio. Pero las buenas nuevas son las que siguen, que Cristo nos amó tanto que Él vino y murió en nuestro lugar por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día para poder darnos gratuitamente el perdón y la vida eterna, habiendo pagado por nuestros pecados en la cruz. Estas son las buenas nuevas. Dice Romanos 10:15 que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muchas veces los pies no son muy hermosos, pero si quieren tener pies hermosos, ¿qué hay que hacer? Usarlos para llevar el evangelio, ¿verdad? Es una bendición para los que siguen el mandamiento y obedecen el mandamiento de llevar el evangelio a toda criatura. No solamente Cristo enseñó el evangelio,
sino vimos también la semana pasada que Él enseñó doctrina. Específicamente enseñó la doctrina de su Padre, el mensaje que su Padre le había encomendado. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad de enseñar el Evangelio, cómo uno puede ser salvo. No parar ahí, sino tenemos que enseñar cuántas cosas que nos enseñó Cristo. Todas las cosas, ¿verdad? Entonces, no solamente la salvación, sino toda la doctrina de Cristo que viene del Padre. Segundo de Timoteo 4:2. Segundo de Timoteo es una carta que Pablo escribió a un joven pastor llamado Timoteo, que fue su compañero en algunos de sus viajes misioneros. También fue el pastor de unas iglesias. Le mandó esta carta instruyéndole qué hacer, y parte de su instrucción fue en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una responsabilidad que tenemos es de enseñar el Evangelio, otra es de enseñar doctrina. Mira todo lo que incluye: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vimos que Jesús enseñó doctrina, pero no cualquier cosa, sino la doctrina que según Él vino directamente de su Padre, el mensaje que su Padre le había encomendado. Nosotros debemos también seguir el mismo ejemplo y predicar solamente la doctrina que viene del Padre por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. O sea, nosotros somos responsables de enseñar solamente sana doctrina. Muchas personas enseñan muchas cosas, muchas personas enseñan muchas doctrinas. Pero muchas personas, desafortunadamente, al enseñar sus doctrinas, están enseñando sus opiniones y no la doctrina sana que viene de la palabra de Dios, del Padre, de Jesucristo. Nosotros somos responsables de cuidarnos de solamente enseñar sana doctrina cuando enseñamos a otras personas. Primero de Timoteo 1. Primero de Timoteo 1. Versículos 3 al 7. 1 Timoteo 1, del 3 al 7, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Ok? Pablo nos exhorta a cuidarnos, alejarnos de enseñar, como él dice, vana palabrería o doctrinas falsas. No debemos ser falsos maestros. Podemos ser buenos maestros que seguimos el ejemplo de Cristo, enseñamos sana doctrina, o podemos ser como estos falsos maestros que se desviaron de la palabra de Dios, empezaron a enseñar doctrinas, pero eran doctrinas falsas, sus opiniones, y estaban enseñando a las personas en contra de la doctrina del Padre y de Jesucristo. Tenemos que tener cuidado como maestros cuando enseñamos, de enseñar solamente la doctrina que proviene del Padre. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Pablo exhorta a otro pastor diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Brincamos al versículo 7 y versículo 8. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces es importante, de acuerdo con la palabra de Dios, que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo y enseñemos el Evangelio a todas las naciones, a cada criatura, y doctrina, pero sana doctrina. Tenemos que enseñar la sana doctrina de la palabra de Dios. Vemos que Jesús enseñó de su deidad y de su autoridad.
nosotros debemos seguir su ejemplo, debemos enseñar también la deidad y la autoridad de Cristo. Vamos a ver lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:5. 2 de Corintios 4:5. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué enseñaba Pablo? A Cristo como Señor. No se exaltaba a sí mismo, no predicaba bajo su autoridad, no predicaba de su deidad. De hecho, hubo una ocasión en que él huyó a una ciudad, y cuando llegó a esa ciudad, las personas se equivocaron, pensaron que él era un Dios y querían alabarle a Pablo. Y él dijo: no les vine a enseñar de mi deidad o de mi autoridad, sino vine a enseñarles de la deidad y de la autoridad del Señor Jesucristo. Es el mensaje que debemos llevar, como Cristo llevó, como Pablo llevó. Nosotros debemos enseñar la deidad, la autoridad de Cristo. Veamos lo que dice Filipenses 2, del 10 al 11. Filipenses 2, del 10 al 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es el propósito de nuestra enseñanza. Nosotros enseñamos para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, si estamos enseñando y no estamos enseñando correctamente quién es la persona de Jesucristo, nuestra doctrina se desvía. Y como ya vimos, no debemos desviarnos de la sana doctrina, ¿verdad? De hecho, estamos estudiando en el seminario este semestre la panorama del Nuevo Testamento. Una de las preguntas que estaba en el examen fue: los falsos maestros, las enseñanzas de los falsos maestros se desviaron por el lugar que le dieron a ¿quién? Y la respuesta era Jesucristo. Las falsas enseñanzas origen con la falsa enseñanza de quién es Jesucristo. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios encarnado, el Salvador del mundo, tiene toda la deidad y autoridad de Dios porque es Dios. Muchas de las religiones falsas son religiones falsas porque no le atribuyen a Jesucristo la autoridad, la deidad, el honor y la gloria que Él merece. No lo exaltan como el Señor del universo, tampoco lo exaltan como el Salvador de la humanidad. Y ahí es su error. Nosotros, estando enseñando la sana doctrina, tenemos que enseñar correctamente, como Cristo lo hizo, la deidad, la autoridad de Jesucristo. Jesús también enseñó de su muerte y su resurrección. ¿Se acuerdan? Él enseñó de su muerte y resurrección antes de morir y de resucitar. Ahora nosotros debemos enseñar de su muerte y su resurrección viendo hacia atrás al hecho que ya sucedió, su muerte y su resurrección. Veamos 1 de Corintios 15, de 3 al 4. 1 de Corintios 15, del 3 al 4. Dice Pablo aquí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo, ¿qué enseñó? La muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Nosotros, ¿qué debemos enseñar? Como Cristo, como Pablo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Es necesario, de hecho, para enseñar el Evangelio, para enseñar la sana doctrina, que enseñemos correctamente la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.
Jesús también enseñó acerca de eventos futuros. Nosotros debemos seguir su ejemplo, enseñar lo que sabemos de eventos futuros. Ahora, Jesús veía el futuro, sabía lo que iba a suceder en el futuro. Nosotros sabemos solamente lo que Jesús nos enseñó del futuro, lo que Dios nos reveló acerca del futuro. Entonces somos limitados en lo que podemos enseñar del futuro, pero lo que sabemos del futuro debemos enseñarlo, ¿verdad? De hecho, Pablo dice en 1 Tesalonicenses que tenemos esa responsabilidad. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. ¿Por qué es importante enseñar del futuro? Es parte de la enseñanza de la doctrina completa que Jesús enseñó. Obviamente, si no enseñamos del futuro, no podemos enseñar ni el evangelio ni la sana doctrina, porque parte del evangelio es: eres un pecador y en el futuro vas a ir al infierno. Pero si crees en Jesús, Él te puede salvar y te puede dar vida eterna, y en el futuro podrás ir al cielo y podrás tener paz y confianza en que tienes un destino futuro seguro. Entonces, enseñar del futuro es parte importante del evangelio y de la sana doctrina. Pablo dice aquí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una resurrección futura. ¿Y qué nos va a pasar a nosotros? Digo a nosotros que nos quedamos, porque yo creo que estaremos ahí en ese momento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es una enseñanza futura. ¿Y qué nos dice Pablo? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si hay alguien que no sabe qué va a pasar en el futuro, enséñales. Si hay alguien que sabe lo que va a pasar en el futuro, pero tal vez se le olvidó, o tal vez lo está ignorando y está decaído, y está pasando por un mal tiempo y está desanimado, recuérdale, mira lo que va a pasar en el futuro. Acuérdate del futuro que nosotros tenemos y cobra fuerzas, ¿verdad? Aliéntate con esas grandes noticias futuras. Entonces tenemos la responsabilidad de enseñar como Jesús de las cosas futuras que sucederán. No sabemos todo lo que va a suceder en el futuro, pero lo que sabemos debemos proclamarlo. Vemos que Jesús también enseñó cosas muy prácticas. Enseñó cómo relacionarnos correctamente con Dios, con los hombres, cómo amar a Dios, cómo amar a nuestro prójimo. Nosotros debemos seguir su ejemplo y enseñar esas cosas prácticas, las aplicaciones, cómo tomamos la doctrina sana de Dios y lo aplicamos a nuestras vidas para tener sanas relaciones con Dios y con nuestros prójimos. Terminamos la semana pasada viendo que Jesús, como nos dijo Marcos, enseñó muchas cosas, ¿verdad? Y vimos que nosotros en Mateo 28, 19 y 20 tenemos la responsabilidad de enseñar todas las cosas que enseñó Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que enseñar muchas cosas. El trabajo del maestro no termina, ¿verdad? Y de hecho, vimos la semana pasada cuándo enseñó Jesús, y vamos a ver cómo nos aplica a nosotros en un momento. Él enseñó sin cesar. Siempre estaba enseñando constantemente, día tras día, temprano, durante el día, en la noche, estaba enseñando. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas que enseñar y muchas personas a quienes enseñar. Nosotros también tenemos la misma responsabilidad, tenemos que enseñar constantemente si vamos a cumplir el mandamiento que Jesús nos ha dado de enseñar todas esas cosas a todas las naciones. Es mucho trabajo, requiere mucho tiempo y debemos estar constantemente enseñando. El trabajo de un maestro no termina. Entonces hemos visto lo que debemos de enseñar.
lo mismo que enseñó Jesús. Debemos proclamar el evangelio a toda criatura. Debemos enseñar la doctrina del Padre, la sana doctrina que encontramos en la palabra de Dios. Debemos enseñar de la deidad, la autoridad de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Debemos enseñar lo que sabemos de los eventos futuros. Debemos enseñar cosas prácticas, cómo vivir nuestras vidas para agradar al Señor. Y finalmente debemos enseñar todas las cosas que nos ha mandado, que son muchas cosas. Entonces ya sabemos qué debemos de enseñar, ¿verdad? Ahora, ¿a quién debemos llevar ese mensaje? Ya hemos visto una pista, ¿verdad? Dice lo que hemos leído hasta ahora, que debemos enseñar a todas las naciones y a cada criatura, ¿verdad? Y vemos por el ejemplo de Cristo a quienes incluye eso. Vimos que Jesús, primeramente la semana pasada, enseñó a sus discípulos. Decimos, pues es una cosa obvia, debemos enseñar a otros hermanos la palabra de Dios, ¿verdad? A los que creen la palabra de Dios debemos enseñarles más de la palabra de Dios. Y es cierto, debemos hacerlo. Segundo de Timoteo 2:2 nos dice lo siguiente. Segundo de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Cristo había enseñado a sus discípulos, les dijo a ellos: enseña también a otros discípulos, a hombres fieles, a hombres creyentes que sean idóneos para tomar el mensaje que tú le enseñas y enseñar este mensaje a otras personas también. De hecho, esos dos pasajes que hemos leído esta mañana han sido el fundamento realmente de la visión de nuestro ministerio aquí en Mérida. Mateo 28, 19 y 20: id a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Segundo de Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Han sido los dos versículos o los dos pasajes en que hemos basado nuestros ministerios. Hemos empezado ministerios dentro de nuestras iglesias para llevarnos a cumplir estos propósitos. Por eso, cuando empezamos la Iglesia Bautista Mérida Norte en 2001, empezamos a evangelizar, predicar el evangelio, y los que recibieron a Cristo empezaron a venir a la iglesia, o los que tal vez ya eran salvos y empezaron a venir a la iglesia, empezamos a enseñar cursos de discipulado. El programa de discipulado es diseñado específicamente para enseñar a hermanos, a creyentes, la palabra de Dios. Y empezamos también el seminario. ¿Con qué propósito? De encargar a hombres fieles lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, a hombres que son idóneos para ir y enseñar las mismas cosas a otras personas. Por eso tenemos los programas que tenemos en la iglesia, los ministerios. Tenemos discipulado, tenemos el seminario, tenemos un ministerio para los abuelitos, tenemos un ministerio para jóvenes, tenemos un ministerio para los niños. Todos esos ministerios están enfocados en enseñar la palabra de Dios a personas que son creyentes, que son seguidores de Cristo, para que puedan tomar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios a otras personas también. Entonces es importante que nosotros enseñemos a otros creyentes para que crezcan en su conocimiento de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces tenemos la responsabilidad de enseñar y exhortar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces sí, debemos enseñar a otros hermanos en Cristo como Cristo enseñó a sus discípulos. Ahora podemos decir: bueno, yo voy a enfocarme solamente en esas personas que son muy
buenos para aprender la palabra de Dios y enseñar a otras personas. Pero acuérdense que Jesús, aunque enseñó a sus discípulos, que eran los hombres fieles que iban a enseñar a otros, no solamente se limitó a enseñar a ese grupo de personas, sino enseñó también a todo el pueblo, ¿verdad? Al público, a la gente común, sabiendo que muchos de ellos no iban a ser fieles para llevar su palabra y enseñar a otros, ¿verdad? De hecho, estaba enseñando a toda la gente una vez, luego se fue y ellos le siguieron y él dijo, ¿por qué vienen detrás de mí? No porque quieren las enseñanzas, sino porque quieren que haga un milagro de alimentarlos otra vez. Entonces él sabía que toda la gente que le estaba escuchando no iba a ser fiel para ir y enseñar su palabra, pero él les enseñó de todas formas, ¿verdad? Y nosotros somos responsables de hacer lo mismo, enseñar a hombres fieles e idóneos para enseñar a otros, pero también enseñar al público, aunque no sean personas fieles como los hermanos. Vemos que Jesús enseñó a las multitudes, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es enseñar a todas las naciones y a cada criatura. Eso quiere decir que tenemos que enseñar a las multitudes, cuantas personas posible, ¿verdad? Nosotros procuramos enseñar a todos los que podamos. Tenemos un ministerio de internet. Su propósito es alcanzar a cuantas personas posible, ¿verdad? Queremos alcanzar a todos. Si podemos poner la palabra de Dios en el internet y 7 billones de personas puedan verlo, muy bien. Esa es nuestra meta, es nuestro propósito, ¿verdad? Queremos enseñar a las multitudes. Cuando estamos enseñando, queremos tener una gran congregación a quienes enseñar, ¿verdad? Cuando vamos a un pueblo y tenemos un evento y queremos predicar el evangelio, queremos que se junten la mayor cantidad de personas posible. Si vamos y solamente vienen 2 o 3 personas, decimos, no vinieron muchos, ¿verdad? Si vienen 150 personas, decimos, qué bueno, vinieron muchas personas, porque queremos enseñar a las multitudes. Pero no debemos decir, bueno, si no hay una multitud, no vale la pena enseñar. Porque acuérdense que Jesús enseñó a multitudes, miles de personas a la vez, pero también enseñó a individuos personalmente. ¿Se acuerdan? Como Nicodemo, como la mujer samaritana. Y muchas veces, especialmente como un maestro, dices, si no vienen muchos, ¿por qué pasé tanto tiempo preparando y estudiando para enseñar a pocas personas? Jesús no tuvo esa actitud y como maestros tampoco debemos tener esa actitud. Debemos enseñar a las personas, si sean muchas, si sean pocas, si sea una persona individualmente, debemos enseñar a esas personas. Nos gustaría tener ministerios grandes y predicar a estadios llenos de personas como Billy Graham, ¿verdad? Vemos la iglesia de Joel Osteen y decimos, ojalá vinieran tantas personas a nuestra iglesia para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque vienen 10,000 de personas y decimos, ¿por qué van 10,000 de personas a escucharle a él que no tiene sana doctrina? Y nosotros que predicamos la sana doctrina no podemos hacer que vengan 10,000 de personas a escucharnos, ¿verdad? Podemos tener esa actitud, pero no es la actitud que tuvo Jesús y no es la actitud correcta que debemos tener nosotros. Debemos decir, si viene una persona, si vienen 2 personas, yo voy a enseñar a esas personas como Jesús enseñó a Nicodemo, a la mujer samaritana, individualmente, persona a persona. Nosotros debemos dedicarnos a eso también. Jesús enseñó a los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Y nosotros debemos enseñar también a personas con posturas religiosas diferentes a las nuestras, aún líderes de religiones diferentes. Decimos, no, pues no quiero hablar con un sacerdote porque pues seguramente él sabrá más que yo. Nos intimidamos, no me creo cualificado como para enseñar la palabra de Dios a alguien así, ¿verdad? ¿Qué tal si me empieza a debatir y no sé qué decir? No debemos intimidarnos por falsos maestros, por personas que creen
doctrina contraria a la palabra de Dios, nosotros debemos decirles la verdad. Ahora, puede ser que ellos empiecen a debatirnos con argumentos y no sabemos las respuestas a sus argumentos. Está bien, solo diles la verdad que conoces, y si ellos no lo quieren creer, no lo quieren creer. Pero tú eres responsable de enseñar la verdad a toda criatura, ¿verdad? Si ellos quieren debatir, deja que lo hagan solos. No les contestes. Solo diles, esta es la verdad. Yo tal vez no sea tan educado como tú eres. Yo tal vez no he estudiado tu religión como tú lo has hecho. Pero esta es la verdad que dice la palabra de Dios. Aquí te lo voy a dejar. No debemos intimidarnos por otras personas que parecen más educados que nosotros, ¿no? Necesitan saber la verdad también, aunque no lo crean. Tenemos la responsabilidad de decirles la verdad. Jesús enseñó a todos los que venían a Él. Nosotros debemos enseñar a todos los que se acercan a nosotros también. Especialmente tenemos personas que vienen y dicen, oye, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? Oye, tus papás eran católicos, ¿por qué tú te cambiaste de religión? Buena oportunidad, enséñales, ¿verdad? O si tienen preguntas, oye, no sé qué es lo que creen los cristianos, ¿ustedes qué creen? Buena oportunidad, diles. Si una persona viene como el joven rico, oye, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Enséñales, ¿verdad? Aprovechemos cada oportunidad que tenemos cuando una persona se acerca a nosotros. Vamos a compartir con ellos la verdad. Entonces debemos enseñar a los otros hermanos, a otros creyentes, enseñarnos la palabra de Dios los unos a los otros. Debemos enseñar al público, a toda la gente común. Debemos enseñar a las multitudes, pero también debemos enseñar a individuos. Debemos enseñar a personas educadas, tanto como personas no educadas. No debemos intimidarnos por eso, y debemos enseñar a todos los que vienen a nosotros. Si vamos a ser un maestro como Jesucristo y seguir su ejemplo, esas son las personas a quienes nosotros tenemos que enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuándo debemos hacerlo? Ya vimos el ejemplo de Cristo, ya sabemos qué viene, ¿verdad? ¿Cuándo debemos enseñar la palabra de Dios? Bueno, todos los fines de semana cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? No fue el ejemplo de Cristo. Jesús enseñó los días de reposo, los sábados, cuando todos se congregaban en la sinagoga para estudiar. Ciertamente debemos usar esa oportunidad para enseñar. Aquí estamos el domingo estudiando la palabra de Dios. Ahorita en la tarde tenemos clases de discipulado donde vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Aprovechemos los fines de semana que tenemos, los domingos. Aquí estamos, vamos a enseñar los domingos. Pero no hay que limitarnos al domingo. Vemos que Jesús enseñó todos los días. Estaba en la sinagoga enseñando el sábado, pero entre semana estaba también buscando el lugar y la audiencia para enseñar entre semana. Todos los días entre semana, dice la Biblia, enseñó Jesucristo, y nosotros debemos hacer lo mismo, enseñar todos los días de la semana. Jesús enseñó durante las fiestas anuales. ¿Se acuerdan? Él subió al templo en medio de la fiesta y empezó a enseñar. Las fiestas son buenas oportunidades para nosotros. Podemos enseñar también las fiestas. Yo sé que muchas veces en el mundo, cuando se hace una fiesta, no usan ese tiempo para enseñar, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos hacerlo, y tenemos el costumbre realmente en nuestra iglesia de aprovechar las fiestas para enseñar la palabra de Dios. Hace poco tiempo, bueno, no tan poco, hace ya un tiempo cumplió Sophie Becerra, 15 años. El hermano Alex me dijo, oye, vamos a tener una fiesta, ¿podrías venir y compartir un devocional con nosotros en su 15 años? Claro que sí. Hice lo mismo con Melissa Amaya, cumplió 15 años, y aquí en la iglesia tuvimos una celebración. Me dijo la hermana Marisa, ¿puedes venir y enseñar una lección de la Biblia en el cumpleaños? Aprovechemos las fiestas para enseñar, así como lo hizo Jesús, ¿verdad? Vamos a aprovechar la Navidad. Jesús
fue al templo durante las fiestas, todos los judíos de todas las naciones se congregaron en el templo para celebrar esta fiesta y Jesús aprovechó que todos estaban ahí para enseñar. Tenemos ciertas fiestas anuales nosotros en que vienen personas tal vez de todo el país o de otros países para visitarnos. Toda la familia se congrega, por ejemplo, la Navidad. La familia puede venir de México, puede venir de Veracruz o de Oaxaca o de Coahuila y todos vienen a visitarnos. Qué mejor momento, ¿verdad? Aprovechemos para enseñar a nuestra familia. De hecho, el coro tiene la costumbre de aprovechar funerales. El hermano Enrique muchas veces va con el coro para ministrar en algún funeral y usa esa oportunidad para enseñar la palabra de Dios, predicar el evangelio en funerales. Debemos aprovecharnos de esas oportunidades como Cristo lo hizo. Debemos enseñar en los fines de semana, durante la semana, cuando tenemos una fiesta, aprovechar eso. Vemos que Jesús enseñó temprano en la mañana, enseñó durante el día, enseñó en la noche. No hay buen momento ni mal momento para enseñar. Todo momento es una oportunidad para enseñar. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Vemos que Jesús enseñó mientras estaba viajando. Tal vez es uno de los ejemplos más difíciles de seguir para mí, porque cuando estoy viajando estoy estresado, no quiero hablar con nadie, solo quiero llegar a mi destino. Pero vemos que Jesús, cuando estaba viajando, enseñó en el camino. Tomó el tiempo de pararse. Tal vez retrasó su llegada a su destino para sentarse y tomar el tiempo de enseñar a las personas. Vimos que estaba viajando de Judea a Galilea, o al revés. Tuvo que pasar por Samaria, ¿verdad? Se sentó para esperar que los discípulos buscaran comida. Se le acercó la mujer samaritana, se paró, le enseñó a la mujer samaritana y luego ella fue y buscó a toda la ciudad. Ellos vinieron y dijeron: quédate a enseñarnos más. Se quedó 2 días. 2 días estaba de viaje. Se quedó 2 días para enseñar a esas personas y se atrasó. Pero para Jesús era más importante el mensaje que el destino, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener esa actitud, que es muchas veces muy difícil. Tal vez no estamos viajando de un lugar a otro, pero estamos intentando cumplir algo, ¿verdad? Tengo un trabajo y lo tengo que cumplir. Necesito hablar a un albañil. Viene a la casa, debe tardar 2 horas. Y a las 2 debe quitarse, ya debe haber terminado. Nosotros estamos enfocados en terminar a tiempo, ¿verdad? Y que se quite. Y tal vez sentimos el Espíritu Santo diciendo: debes hablarle. Pero mira, si le hablo no va a terminar a tiempo, no va a terminar mi proyecto, no va a llegar a mi destino a tiempo. Es más importante llegar a tiempo a tu destino, cumplir a tiempo tu proyecto, o es más importante enseñar. Me estoy predicando a mí mismo porque a mí me gusta hacer las cosas y terminarlas rápido y pasar a la siguiente. Pero debemos tomar el tiempo de enseñar cuando tenemos la oportunidad. Conozco a muchos misioneros, predicadores que viajan y siempre hablan de oportunidades que les da de hablar con personas en el avión. Me senté con una persona en el avión, estábamos 2 horas en el aire, entonces les platiqué del evangelio. Hablamos de alguna doctrina. Es un buen hábito, ¿verdad? Yo confieso que cuando yo viajo normalmente es la última cosa en mi mente, hablar con personas de la palabra de Dios, pero debe ser mi enfoque, ¿verdad? He tenido oportunidades de hablar con personas en hoteles. Nos quedamos en un hotel y tenemos que hablar con la persona para que nos dé las llaves y todo eso. He hablado con esas personas, ido a la habitación, regresar para hablarles. Ellos están sentados ahí esperando a que alguien entre por la puerta. Aprovechar la oportunidad. Cuando estamos viajando, cuando estamos ocupados, no es excusa para no enseñar la palabra de Dios cuando
tenemos interacción con las personas, ¿verdad? Debemos aprovechar estas oportunidades. Entonces, ¿cuándo debemos enseñar? Debemos enseñar en la mañana, en la tarde, en la noche. Debemos enseñar los fines de semana, cada día entre semana, aprovechar las fiestas. Debemos enseñar aún cuando estamos ocupados y cuando estamos desocupados. No hay momento en que nosotros no somos responsables de enseñar la palabra de Dios. ¿Dónde debemos enseñar? Vimos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Que enseñó en el templo y en las sinagogas. Pues el templo era un lugar edificado para la adoración a Dios. Las sinagogas eran edificios construidos para la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué lugar más natural que enseñar la palabra de Dios en esos lugares, verdad? Nosotros tenemos edificios donde nos reunimos como iglesia, como este edificio. Compramos un edificio en Mérida Sur, en Ciudad Cauquel, en San José Tzal, para reunirnos y aprender la palabra de Dios. ¿Qué sería más natural que enseñar la palabra de Dios dentro de esos edificios, dentro de lo que llamamos las iglesias? Debemos enseñar en la iglesia, ¿verdad? Y es importante recordarlo, parece algo obvio, pero hay muchas iglesias que en lugar de ser usadas para la enseñanza de la palabra de Dios, se han convertido en clubes sociales, centros para convivios, para actividades, para juegos y otras cosas. Pero nuestra iglesia no es un club social. No compramos un edificio para tener un salón de fiestas cuando queramos tener fiestas. La iglesia es un edificio que compramos para enseñar la palabra de Dios, donde oramos, donde adoramos juntos a Dios, etc. No está mal juntarnos para tener una fiesta, para tener un convivio, para comer juntos aquí. No está mal, pero no compramos el edificio para esas cosas. Compramos el edificio como iglesia para la enseñanza de la palabra de Dios, para la adoración a Dios, para congregarnos y hacer esas cosas. Debemos usar la iglesia para ese fin. Tenemos cursos de discipulado, tenemos clases del seminario, tenemos predicaciones todos los domingos, juntamos para orar los martes. Para esto es la iglesia. No queremos que Cristo tenga que entrar a limpiar nuestra iglesia como lo hizo con el templo, ¿verdad? Entró al templo y dijo: este templo es para ser casa de oración y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. No es el propósito del templo. No queremos que Cristo entre y diga: esta iglesia es para la enseñanza de la palabra de Dios y ustedes lo han convertido en un club social, ¿verdad? Hay iglesias que son culpables de eso. No queremos ser una de ellas, ¿verdad? Debemos enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Debe ser el enfoque de nuestras iglesias. A la vez tenemos que tener cuidado de no limitarnos solamente a la iglesia. Bueno, la palabra de Dios solamente la estudiamos en la iglesia. No, es un lugar para estudiar, es una herramienta que usamos, pero no es el único lugar donde debemos enseñar, ¿verdad? Jesús enseñó en el templo y en las sinagogas. Nosotros debemos enseñar en las iglesias, pero no solamente ahí. ¿Dónde más enseñó Jesús? Jesús enseñó en un monte, ¿verdad? Ahora, nosotros no tenemos montañas aquí en Mérida, pero sí tenemos monte, ¿verdad? Podemos enseñar en el monte, como Jesús enseñó en el monte. No es cierto, esa no es la aplicación correcta de lo que está diciendo. El punto aquí es que Jesús enseñó en el monte, junto al mar, desde una barca, en un lugar desierto. O sea, no hay un lugar específico, ni hay un lugar incorrecto para enseñar la palabra de Dios. Los que están viendo en internet no entenderán lo que acabo de decir, ¿verdad? Monte solo existe aquí en Yucatán. Los que viven en otras partes del país no pueden enseñar en el monte, solo nosotros somos más espirituales, podemos salir al monte a enseñar. A veces hay que salir al monte, ¿verdad? Tal vez entremos a un pueblo y con nuestras machetes limpiamos el monte y ahí predicamos. En San José Tzal tuvimos que limpiar mucho monte para enseñar ahí, ¿verdad? Pero enseñó Jesús al abierto, al aire libre, dentro de las sinagogas, donde quiera que Él estaba, Él enseñó. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros podemos enseñar en la calle,
en el trabajo, en la casa, bajo un árbol, casa por casa en las colonias, como lo hacemos los sábados, en el parque, en la plaza, en la playa, bajo una palapa, en un restaurante, una cafetería. No hay un lugar específico donde tenemos que enseñar. Podemos enseñar en cualquier lugar, ¿verdad? No hay límite. Jesús no se limitó, nosotros no debemos limitarnos tampoco. Vemos que Jesús enseñó en toda Galilea, Samaria y Judea. Expliqué la semana pasada que esas eran las 3 regiones grandes de la nación. Y nosotros aquí no tenemos las mismas divisiones, pero tenemos estados, ¿verdad? El país de México está dividido en estados similares a Galilea, Samaria y Judea. Cada estado de México necesita la palabra de Dios. Somos responsables de llevarlo, ¿verdad? Jesús enseñó en todas las ciudades y aldeas. Cada ciudad, cada pueblo de Yucatán necesita escuchar la palabra de Dios. Cada ciudad, cada pueblo de México, cada ciudad, cada pueblo del mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí en Yucatán a Mérida, Cancún, Valladolid, Ciudad Cauquel, Progreso, Playa del Carmen y más ciudades que esas, ¿verdad? ¿Cuántos pueblos hay en nuestra península? Bastantes, ¿verdad? Tenemos solamente alrededor de Mérida muchos pueblos, ¿verdad? No contando los pueblos que hay en el monte, ¿verdad? Cuando empezamos la iglesia a principios de los años 2000, nosotros hacíamos viajes con un grupo de doctores a diferentes pueblos para dar atención médica. Una semana cada año venían doctores para ir a los pueblos. Nosotros íbamos con ellos y los doctores operaban, consultaban, y nosotros a cada paciente que pasaba le presentamos el evangelio. Conocimos a pueblos donde pensarías que no los encontrarías jamás en el mapa, pensarías que no habrían calles para llegar, pero nos topamos con pueblos que tenían 3 o 4 casitas y un edificio que servía como comisaría, como escuela, como todo. O sea, en un lugar como este edificio, 3, 4 casas y un edificio en medio. Encontramos pueblos así. Ellos necesitan la palabra de Dios, ¿verdad? Cada uno de esos pueblos necesitan la palabra de Dios. José está enseñando en San Josetzal, es el pastor de San Josetzal. La iglesia allí está llevando la palabra de Dios a los pueblos alrededor de San Josetzal. Ellos tienen un plan de alcanzar a todos los pueblos alrededor. Han ido a Tzacalá, Petac, Soyaché, Teya, Yaxnic, Molas, Xmaquil y a otros pueblos para enseñarles de Dios. Están planeando eventos cada mes o cada 2 meses para ir y enseñar a esos pueblos. Pero hay muchos pueblos más. Son solamente algunos. Tienen un mapa grande de San Josetzal y todos los pueblos alrededor para alcanzar a cada pueblo. Pero hay muchos. Nosotros somos responsables de alcanzarlos. Amén. Nuestro trabajo no ha terminado. Bueno, establecimos 4 iglesias en Mérida. Ya cumplimos el trabajo. No, nada que ver. Tenemos muchos pueblos más. No solamente aquí en Yucatán, sino alrededor del mundo. Si creen que hay muchos pueblos en Yucatán, ¿cuántos pueblos hay en China? Y ellos han escuchado menos de la palabra de Dios que los pueblos acá. Hay mucho trabajo que hacer. Entonces, ¿dónde debemos enseñar? Debemos enseñar, tenemos muchos lugares donde tenemos que llegar con la palabra de Dios. Terminamos con la última pregunta: ¿cómo debemos enseñar? Ya vimos el ejemplo de Jesucristo, cómo enseñó Cristo, cómo debemos enseñar nosotros. Vemos primeramente que Jesús enseñó con autoridad. ¿Se acuerdan que las personas se maravillaban de la autoridad? Él no enseña como los escribas, sino que enseña con autoridad. Nosotros debemos enseñar con la misma autoridad. Segundo de Juan 1:9. Segundo de Juan 1:9. Recordemos también que Cristo dijo: toda potestad me es dada
en los cielos y en la tierra. Así que, id. O sea, vamos bajo su autoridad. Su autoridad es suprema. Toda potestad tiene en los cielos y la tierra. Debemos enseñar bajo su autoridad. Dije 2 de Juan 1:9, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y al Hijo. Si estamos enseñando la doctrina correcta, ¿a quién tenemos? Al Padre y al Hijo. Tenemos la autoridad de Dios de nuestro lado. Ahora, si nos desviamos, si nos extraviamos y estamos enseñando otra cosa, no tenemos la autoridad de Dios que nos respalda. Pero si estamos enseñando la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, nos respalda el Padre y el Hijo. Estamos bajo su autoridad. Tenemos toda la confianza de enseñar con autoridad porque no estamos enseñando bajo nuestra autoridad. Ahora, si estuviéramos enseñando bajo nuestra autoridad, si empezamos a enseñar nuestras opiniones en lugar de la palabra de Dios, sí tenemos por qué preocuparnos. Ya no tenemos autoridad para hacer eso. Pero sí tenemos la autoridad de enseñar lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo nos mandó a hacerlo y estamos bajo su autoridad. En Estados Unidos, yo creo que es igual acá, tenemos alguaciles que tienen la autoridad policíaca sobre un condado. El alguacil tiene muchos diputados. ¿Diputados es correcto? Los diputados hacen el trabajo de enforzar la ley bajo la autoridad del alguacil. Nosotros somos como diputados de Cristo. Cuando nosotros vamos a buscar sostén, las iglesias en Estados Unidos lo llaman deputación. ¿Qué quiere decir? Están saliendo como diputados bajo la autoridad de Cristo para llevar la palabra. Entonces nosotros somos como diputados. No tenemos autoridad propia de enforzar ninguna ley, pero bajo la autoridad del alguacil, sí. Nosotros no tenemos autoridad nuestra para enseñar ninguna cosa, pero bajo la autoridad de Dios tenemos autoridad para enseñar solamente su mensaje. Y cuando lo estamos haciendo, lo podemos hacer con toda confianza. No debemos tener miedo de proclamar lo que dice la palabra de Dios. Pero es que a las personas no les va a gustar. No importa, estás bajo la autoridad de Dios. Pero es que el gobierno me opone. Si yo quiero decir algo, por ejemplo, contra la homosexualidad es un pecado. Pero el gobierno me va a decir que no puedo decir esas cosas. No importa, tú estás bajo la autoridad de Dios. Tú tienes el derecho y el deber de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Pedro salió y predicó. Y le dijeron, ¿bajo qué autoridad estás predicando? Los sacerdotes no te han dado permiso de predicar esas cosas. No tienes permiso religioso o político de enseñar esas cosas o de predicar esas cosas. Y Pedro dijo, ¿a quién debo obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Yo tengo la autoridad de Cristo para predicar esas cosas y el mandato de Cristo para predicar, y voy a predicar lo que me ha mandado a hacer mi autoridad. Le encarcelaron por hacerlo, pero su autoridad le sacó de la cárcel. En medio de la noche, le abrió la puerta, salió de la cárcel, ¿verdad? Nosotros debemos predicar la palabra de Dios con autoridad, como Jesús lo hizo, como Pablo, como Pedro lo hicieron, etc. Jesús enseñó con sabiduría. Leímos en Colosenses 3:16 que debemos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros con toda sabiduría, ¿verdad? Nosotros debemos enseñar con sabiduría. Jesús enseñó de la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos cuántas veces Él se refirió al Antiguo Testamento como autoridad para lo que estaba enseñando. Nosotros debemos enseñar de la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Si estamos enseñando alguna cosa que no proviene de la palabra de Dios, no debemos estar enseñando esas cosas como si fueran la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que no debemos enseñar las matemáticas, ¿verdad? La Biblia no dice cómo multiplicar, entonces no puedo enseñarlo. No, podemos enseñar, pero no podemos enseñar, por ejemplo, Dios dice que todos vamos a ir al cielo, todo va a estar bien. Dios no dijo eso.
Tenemos que enseñar solamente lo que está en la palabra de Dios como doctrina de verdad de Dios. Jesús enseñó con compasión. Muchas veces podemos frustrarnos con las personas que no creen la verdad y podemos predicar y enseñar con dureza. Sería una buena forma de explicarlo. Con dureza, con malas intenciones. Escúchame, terco, vas a ir al infierno y qué bueno. Pero solo te voy a decir para que no sea culpable de no decirte, ¿verdad? Vamos a predicar así, no, pero Jesús lo enseñó así, aún confrontando a los fariseos, los saduceos, Él enseñó con compasión y nosotros debemos enseñar con compasión. Jesús enseñó por su ejemplo. Nosotros debemos enseñar por nuestro ejemplo. En Mateo 5, Jesucristo dijo: somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Dijo que vuestras obras reflejen a Dios y que el mundo pueda ver a Dios por medio de nuestras obras. Así debemos enseñar con nuestras vidas, por nuestros ejemplos, con nuestras palabras. Todos deben reflejar el mensaje de las Escrituras. Jesús enseñó oportunamente. Cada vez que se le presentó la oportunidad, enseñó. Nosotros debemos hacer lo mismo. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados siempre, en cualquier momento, para decir a alguien: ¿por qué tienes esperanza? Mira, mi esperanza viene de la salvación que me ofrece Cristo. Estar listo siempre para dar esa defensa. Jesús enseñó claramente, enseñó públicamente al mundo. Dijo: yo no he dicho nada en secreto, yo les he dicho públicamente cuál es mi doctrina. Nosotros debemos decir públicamente, no somos ocultistas. La verdad de la palabra de Dios no es solamente para nuestros miembros de nuestra iglesia y nadie más. Debemos enseñar públicamente y claramente a todo el mundo el mismo mensaje. No cambia el mensaje para una persona o para otra. Todo lo que enseñamos es para todos, es para el público. Jesús enseñó haciendo milagros. Nosotros diríamos: bueno, pero no puedo hacer milagros como Jesús. No podemos hacer milagros físicos como Jesús hizo, ¿verdad? Los milagros que Él hizo era para comprobar quién era y que su palabra venía de Dios. Nosotros no hacemos milagros hoy en día como los milagros que hacía Jesús, como lo hacían algunos de los apóstoles, que Dios permitió hacerlos. Pero Jesús trabajó en conjunto con el Espíritu Santo cuando Él estaba aquí en la tierra. Trabajó en conjunto con el Padre, en conjunto con el Espíritu Santo en todo su ministerio terrenal. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, el mismo Espíritu Santo ayudándonos a nosotros, dándonos el poder, la autoridad, y Él es el que trabaja en los corazones de las personas con quienes estamos hablando. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, debemos trabajar en conjunto con el Espíritu Santo, como Jesús trabajó en conjunto con el Espíritu Santo. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo puede obrar en la vida de la persona que escucha la enseñanza de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo puede hacer el milagro de transformar su vida. Ahora, Jesús hizo milagros físicos, terrenales, temporales. Jesús sanó a personas, pero esas personas que sanó eventualmente murieron, ¿verdad? Resucitó a Lázaro, pero Lázaro eventualmente murió. Hizo milagros temporales, físicos, pero cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios en conjunto con el Espíritu Santo que obra en el corazón de una persona, si el Espíritu Santo transforma el corazón de esa persona, especialmente si esa persona recibe a Cristo y el Espíritu Santo le regenera y le da vida eterna, eso es un milagro eterno, no es un milagro temporal.
Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, Dios obra por medio de esa enseñanza, por medio de su palabra, y puede hacer milagros espirituales eternos. Y nosotros debemos enseñar con ese propósito de que la palabra de Dios sea usada para transformar las vidas de las personas eternamente. Queremos ver esos milagros cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios. Jesús enseñó confrontando el pecado. Nosotros debemos enseñar confrontando el pecado también. Muchas personas dicen, no, pero no hay que enseñar cosas tan negativas, solamente hay que enseñar las buenas cosas, las cosas positivas. Hay muchos predicadores que solamente dicen cosas bonitas, no confrontan el pecado. Jesús confrontó el pecado. Vimos muchos ejemplos la semana pasada y nosotros tenemos que hacer lo mismo. De hecho, la Biblia nos manda a hacer lo mismo. Segundo de Timoteo 4:2. Ya lo leímos en otro contexto, vamos a leerlo en este contexto. Segundo de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero no, el cristiano no debe reprender a nadie. De acuerdo con la Biblia, el cristiano debe reprender al pecado. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos hacerlo. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando confrontamos el pecado, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y si alguien dice, no tienes por qué estar diciendo esas cosas tan negativas, tengo la autoridad de la Biblia y el mandamiento bíblico de hacerlo, y no debes menospreciarme por haberlo hecho, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Jesús enseñó usando parábolas. Nosotros podemos ser maestros efectivos también usando ilustraciones, ejemplos para explicar los conceptos que estamos enseñando de la palabra de Dios. Usemos ilustraciones como Jesús usó parábolas para enseñar. Últimamente vimos que Jesús enseñó usando preguntas provocativas. También es un método que nosotros podemos utilizar para ser maestros más efectivos, ¿verdad? Preguntas provocativas, como por ejemplo, una pregunta que usamos cada sábado: si usted muere hoy, ¿sabe qué le va a pasar? Es una pregunta provocativa, ¿verdad? Nunca había pensado en eso. No sé qué me va a pasar. Bueno, la verdad creo que nadie puede saber qué va a pasar después de la muerte. ¿Ok? Utilizamos una pregunta para que empiecen a pensar. Y eso es lo que hizo Jesús. Vimos varios ejemplos la semana pasada. Vamos a usar ilustraciones, preguntas. Todos los sábados cuando estamos evangelizando empezamos con eso. Yo empiezo con esa pregunta: si usted muere hoy, ¿sabe qué va a pasar cuando muere? Y luego uso ilustraciones, ¿verdad? La Biblia dice que todos somos pecadores, todos hemos roto la ley de Dios. Ahora, si rompe la ley de aquí en México, ¿qué va a pasar? Le va a llevar frente a un juez, ¿verdad? Si el juez le condena, le va a mandar a la cárcel o le va a poner una multa, le va a castigar. Pues Dios hace lo mismo, dice su palabra, que Él va a juzgar a cada persona por sus crímenes, por sus violaciones de su ley. Él va a juzgar a cada persona y les va a mandar al castigo, que es el lago que arde con fuego y azufre. Usamos preguntas, ilustraciones para enseñar la palabra de Dios. Jesús lo hizo. Podemos ser maestros efectivos cuando lo hacemos también. Entonces, hemos visto en estas 2 semanas, enfocándonos en el día del maestro o la semana del maestro. Esta semana vimos el ejemplo de Jesucristo, cómo enseñó, qué enseñó, cuándo enseñó, dónde enseñó, a quiénes enseñó. Y por medio de su ejemplo hemos aprendido, ojalá, cómo podemos ser mejores maestros más efectivos, maestros más como Jesucristo, que es nuestro propósito, ¿verdad? Ser cada día más como Jesucristo, es lo que queremos. Y eso ojalá nos ayudará a ser un maestro como el gran maestro, un cristiano que sigue los pasos de Cristo e imita el ejemplo que Cristo nos dejó. Ojalá sea una bendición para todos los que son maestros profesionalmente, que tienen una carrera como maestro, o los que
No somos maestros profesionales, pero sí somos cristianos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de ser maestros en cuanto a las cosas espirituales. Vamos a procurar ser los mejores maestros que podemos para la honra y para la gloria de nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido de tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.